listo. Bueno, Entonces, sí. ¿se podría decir que son como mini procesos? No. Qué feo. Eh, sí, el libro lo dice, pero la verdad que es muy feo. No. Eh, pero estamos viendo no la presentación, sino la... Para. El fondo estamos viendo. Claro, es el que tengo que compartir. Ok. Vamos a ver, digamos, qué necesidad o qué me lleva a crearlo, qué son las distintas implementaciones y al último ejemplos de POSIX. Bueno, habrán leído un poco la motivación, es parecido a por qué yo tenía multiprocesos. Yo necesito solucionar una tarea y, digamos, si algunas partes de la tarea están ociosas, si lo implemento como un solo proceso, esto se bloquea. Para lo cual yo antes hacía multiprogramación. El tema es que al hacer multiprogramación yo además necesitaría tener algún mecanismo de IPC. ¿Sí? Aparte que es más lento porque tengo que copiar todo digamos, toda la memoria, digamos, cuando creo un proceso. Por supuesto, o sea, el tema es que cuando yo creo un proceso nuevo, por más que duplique, copie todo, primero necesito ubicar todo ese espacio en memoria. Y obviamente es más lento conseguir esa memoria, poner todo y después arranca. Y el otro tema es que hay muchas tareas que si yo las separo en funciones, estas funciones interactúan todo el tiempo entre sí. Entonces, si yo lo creo para procesos distintos y utilizo IPC, podría estar bien, pero va a ser muy ineficiente porque todo el tiempo voy a estar usando IPC. Y es más costoso porque tengo que hacer llamada al sistema para leer o escribir, como por ejemplo pipe o cola de mensaje. Por otro lado, seguramente ahí el libro de Tánimo habla de, ahí tengo a alguien más, habla de un ejemplo de un procesador de texto donde ustedes están escribiendo y una buena parte del tiempo están pensando qué escribir, y mientras tanto por detrás ven que se guarda automáticamente, que se corrige la sintaxis y todo eso. Si tuviera que hacerlo con distintos procesos, en realidad debería compartir todo el documento y tener un proceso que tenga todo el documento y que corrija la sintaxis, pero apenas la corrija me la debería mostrar para que yo la vea en mi proceso y cada vez que yo escriba, automáticamente compartirla y mostrar al otro proceso los cambios y cosas por el estilo. Entonces es bastante engorroso hacer eso. Podría ser otro ejemplo, no lo pone el autor, pero este es bastante sencillo. Supóngase un programa de chat entre dos personas, es bastante sencillo, tiene dos funciones nada más. Una que me permite, o sea, una que se queda leyendo el teclado, una vez que ingresa el teclado, lo escribe en una conexión de red. Y otra función que se quede esperando en la conexión de red datos, cuando me llegan datos me los muestra en la pantalla, hace un write 1, ¿sí? El tema es, si yo esto lo implemento como un solo proceso, supongan que pongo primero a ejecutar la función de que lea el teclado y después la función que lea de la red. Podría ser que alguien me esté mandando cosas de la red y yo hasta que no escriba nada del teclado, se va a quedar bloqueado ahí y no va a leer lo que viene de la red. Si invierto los bloques y primero leo de la red y después escribo el teclado, podría ser que yo escriba un montón de cosas, pero hasta que no venga nada de la red no va a saltar a ejecutar mi función. ¿Sí? Entonces, alguien tuvo la brillante idea de decir, bueno, ¿y qué pasa si un proceso, un programa de ejecución, puede tener más de un flujo de ejecución? Hasta ahora nosotros habíamos visto que, a ver, vamos a agarrar la viromita. ¿Dónde está la viroma? No me digan que no aparece más. Chat, pause recording. No me aparece más la viroma. Esto es muy malo. Pero cambió, les digo, desde...
chat. ¿Habrán cambiado de lugar? Sí, lo han cambiado. No me aparece la virome. La próxima nos vamos a Meet, a Google Meet. Nos pasó en potencia. El profe puso la pantalla en blanco y pudo escribir. A ver, vos decís comparar esto. A ver, déjame que vea. Stop share. Gracias. Vamos a probar. Desktop No, no. porque el profe de potencia usó la función de Windows. No, bueno, no, Se olvidate. llama Eso Windows no. Sync. No, aparte escribió sobre una plantilla de PowerPoint, o sea, lo usó de fondo. No, eso no. Bueno, no está Profe, mal. Es más, no está mal el fíjese si no hay pizarrón. Entró raro. si no hay una configuración abajo en la barra que le deje habilitarlo, porque a nadie nos aparece, digamos. No, share screen chat, rename themselves, enable waiting room, remove No, pero si participants. desapareció ya la pizarra. No, lo sacaron. ¿Qué? Buah. Esto, qué lástima que se está grabando, porque si no, buah. No, me cortaron las manos, diría el Diego, me cortaron los pies. Bueno, qué embole. Buah. Ganó un GIMP, pero ¿Cómo? Salta Pine. ganó un GIMP de Linux. Pero bueno, lo tiene que instalar. El programa ese que es como Paint para Linux. ¿Pero qué aplicación decís vos? GIMP, con G-I-M-P. Ah, GIMP, sí, para dibujar, sí, lo tengo. Pero en realidad es un embole, es más fácil esto. Sí, GIMP o DIA, cualquiera de ellos. A ver, le voy a poner GIMP. Pasa que es un embole, bueno, a ver. Debería compartir file new. Profe, usted esta reunión la creó con lo que es la cuenta de la facultad, ¿no es cierto? Sí, pero olvídate, no tenemos cuentas pagas, nos han mentido. No, hay un par de cuentas pagas nomás, el resto, chao. Sí, Si sí. no, créela capaz, porque la cuenta de la facultad tiene ciertas restricciones. Con una cuenta normal de un correo cualquiera, creo que le habilita todo. Encima vos decís que nos restringen, qué mal. Bueno, a ver, para. Bueno, vamos de nuevo. A ver, comparto un GIMP bastante feo, pero bueno. Ahí ven esto, ¿no es cierto? Ya ni sé lo que quería dibujar. ¿Eso se ve así? Ese Sí, era un se ve. proceso. Bien, ese era un Sí, sí, proceso. se ve. Entonces, a ver, ¿en qué estaba? Bueno. Estaba hablando que un proceso por ahí tenía dos funciones, donde en la primera, a ver, voy a poner texto acá, hacía un read del teclado y write en la red. Y la segunda tenía un read de la red, write en la pantalla. Básicamente esas eran las dos tareas que hacían estas dos funciones. Entonces, si yo, déjenme que busque de nuevo la virome, el lapicito. Bien, y lo voy a achicar porque la verdad que está muy grande. Si yo eso lo pongo en un solo proceso, ¿cuál de ellos ejecuto primero? Si ejecuto podría, no se ve esto, con otro color. Déjenme que lápiz normal, color, ¿dónde quedó el color? Esto. Que estoy dibujando en negro, ¿ok? Y ahora que no me dibuja, ¿no? Ay, hoy no es mi día. No, esto no. Undo. Edit, undo. Edit, undo. Edit, undo. Profe, hay una página que nos permite usar pizarras, es online, es en el navegador y nos permite a todos participar prácticamente, por si queremos indicar algo también.
Bueno, dale, copiame en el chat, puede ser la URL, ¿te parece? Sí, ahí la mandé, ahí lo mando de nuevo. La verdad que esto era lo único que había un par de cosas de Zoom que lo prefería al respecto del resto de las plataformas, pero Ahí lo vi, mandé al chat. ahí lo vi. Voy a crear esto. Ahí está. Y esto seguro te deja crear una. Bueno, yo uso algo parecido para... Profe, si no, enseguida cuando pasen los 40 minutos y cree de vuelta la reunión, el tema que, bueno, por el link y demás, la tendría que crear con otra cuenta que no esté vinculado al usuario de la facultad. Eso voy a probar. Les voy a pasar les voy a pasar otra. Tengo ya cuentas creadas. Bueno, sigamos con esto. Sigamos como está con esto y... El pizarrón ese que le pasé le deja crear hasta 5 pizarrones. Y lo bueno es que si termina la reunión de Zoom, pero se acá hay que mantiene. loguearse, un embole. Creo que se podía sin loguear. No, me fijé y no me pide loguearme. No está... por eso lo dejé ahí. Bueno, el tema es el siguiente. Entonces, alguien dijo, bueno, yo cuando ejecuto un proceso, tengo un contador de programa que me va marcando el flujo de ejecución o por dónde va mi código, ¿sí? Y obviamente un registro de estado que me dice el estado si está corriendo, si no, registros internos y cosas por el estilo. ¿Qué pasa si yo tuviera más de un flujo de ejecución dentro de un programa? Ustedes dirán, ¿pero cómo? Y claro, que yo puedo ejecutar una parte de código y por otro lado ejecutar otra parte de código, no cuasi en paralelo. No serían distintos procesos, sería el mismo proceso porque en realidad es como si yo tuviera, por ejemplo, si quisiera ejecutar 2 flujos de código, debería tener, por ejemplo, 2 contadores de programa para que cada uno vaya por donde le corresponda y tenga el tracking de eso. No sé si se entiende. ¿Podría repetir, profe? Sí. La idea de tener un solo proceso y tener más de un flujo de ejecución de código, yo hasta ahora, digamos, lo que hemos visto es cuando yo creo un proceso se empieza a ejecutar, si lo corro, si lo arranco, se ejecuta en el punto de entrada de la función main y se empieza a ejecutar instrucción tras instrucción. Si es un proceso hijo, se empieza a ejecutar después de el fork y va de instrucción por instrucción y se va ejecutando. Bien. ¿Qué pasa si dentro de un mismo proceso yo pudiera tener dos flujos de ejecución? Uno que vaya ejecutando alguna parte del código y otro que vaya ejecutando otra que yo le diga. ¿Se podría? Sí. Estaría bueno. Y sí, porque por ejemplo una parte de código podría llegar a una instrucción que hace una entrada, salida y se bloquea. Y si yo tuviera otro flujo de ejecución en el mismo programa, podría ese seguir ejecutándose. Ahora usted dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo tengo un flujo de ejecución? Cada proceso tiene que guardar. ¿Cómo, perdón? Te perdemos, Houston, te perdemos. Y hay que guardar, como decía el contador, guardar el contador de programa. En entre realidad, otros. al tener ahora más de un flujo de ejecución, yo debería tener, guardar, digamos, al menos por dónde va cada flujo de ejecución. Debería tener cada uno de ellos un contador de programa distinto. Pero obviamente yo tengo una CPU con un solo contador de programa. Bueno, en realidad voy guardando el estado de ese contador de programa en lugares distintos. Lo que hago es... ¿Sí?
Entonces, por lo que estoy viendo, porque la gracia de los hilos es que son mucho más rápidos que hacer como varios procesos en paralelo. Sí, Porque mira. nosotros teníamos un cierto paralelismo en los procesos, pero era Vuelven lento. no, vuelven, en realidad sigue siendo el mismo paralelismo. Le quería compartir otra cosa. Ya que estamos, les quería compartir, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Acá no, acá. Esta debe ser. Fíjense, bueno, no les voy a mostrar mucho el código, pero prueba hilo, prueba fork. Prueba fork se llama, no, se llama test fork. Testfork.c. Esto lo saben y lo que hace esto es, fíjense, hay una variable que le pongo 10.000 y lo que hago básicamente es un bucle y creo 10.000 hijos. Ahí está ese bucle que de 1000 hijos y ejecutan esa función que no hace nada, que básicamente crea una variable y nada, y termina. Entonces ejecuto 10.000 hijos. Y después hice un programa parecido que se llama test hilos o thread, hilo. No importa, no hemos visto todavía, pero también pongo 10.000 hilos y lo que hago acá es crearlo con esa función que han visto 10.000 veces. ¿Sí? Lo compilé recién. Y si pongo time punto barra test fork, estamos hablando que para crear 10.000 hijos demoré 2 segundos y medio. Es el tiempo total. User es el tiempo que estuvo en modo usuario y sys el modo que estuvo en modo kernel, el tiempo que estuvo en modo kernel este programa. Si yo hago lo mismo y pongo hilos, fíjense, 0,6 contra 2,5 para crear 10.000 hilos o 10.000 hijos. O sea, es como dicen ustedes, es bastante más rápido. ¿Sí? Bueno, eso lo quería mostrar ya que... Sí. Yo tengo una pregunta con respecto, digamos, los hilos comparten memoria, pero Sí. no tengo un manejador que me conmute entre la ejecución de los hijos, ¿o sí? De los hilos. Sí, ni y sí, depende cómo se implementen, lo vamos a ver. Si están en kernel, sí, el planificador se encarga de conmutar entre hilos, dentro del mismo proceso o hilos de cualquier otro proceso. Si están en usuario, que vamos a ver las diferencias, Claro. no, tenés que hacerlo vos y son medio cooperativos. En definitiva, los hilos son a los procesos lo que los procesos son al hardware. A ver, ¿por qué creé procesos? Para aprovechar el tiempo que estaba ociosa la CPU. Si yo ponía un solo programa a ejecutarse hasta que no terminaba, no podía ejecutar otro. Y ahí tenía problemas de los tiempos que esperaba entrada-salida. Creé el concepto de procesos y lo que hice fue poner muchos procesos a ejecutarse, obviamente no toda la vez, pero cuando uno se bloqueaba ponía a ejecutar otro y así para aprovechar más la CPU. ¿Sí? Ahora si yo mirase con una lupa los procesos, veo que cuando un proceso se bloquea no puede seguir ejecutándose. Bien, el concepto de hilo sería lo mismo que son los procesos a la CPU. Yo ahora le creo más de un hilo a un proceso, ¿para qué? Para que si un hilo se bloquea o se está por bloquear, yo agarro y aprovecho y ejecuto otro hilo dentro del proceso. ¿Qué va a hacer eso? Que se ejecute más rápido la tarea que tengo que hacer. Profe, una consulta. Cuando está digamos, en modo kernel, digamos, que ahí sí hay un planificador que maneja justamente el tiempo de ejecución de los hilos. Sí. El tiempo, digamos, que le da a cada hilo es el tiempo que tenía ese proceso que lo divide, digamos, en partes iguales o cómo hace. No. Se le da el mismo tiempo al hilo que al proceso y se empieza a ejecutar. Si ese hilo se bloquea, se puede asignar otro hilo que no esté bloqueado de ese proceso. Pero no debería dividirse el tiempo total del proceso en subtiempos, digamos. Lo que pasa es que Claro, suponete vos tuvieras un proceso y creas 4 hilos. Claro. Si vos dividís todo el tiempo
que le asignás a ese proceso en 4 subtiempos, como decís, ¿qué pasa si hay 3 hilos de ellos que están bloqueados esperando salida? Entrada-salida. ¿Seguiría perdiendo tiempo la CPU? Sí, aparte había hilos que tenían prioridad sobre otros hilos. Sí, podría ser. El tema es, no, directamente en realidad. Hilo del proceso que esté listo para ejecutarse y el planificador lo planifica a ejecutarse y le da el mismo tiempo que tenía el proceso. De hecho, vean hasta ahora un proceso, como habíamos estado viendo, que es un proceso que tiene un solo hilo, ya tiene un hilo, tiene un flujo de ejecución. Entonces, supóngase un proceso que tiene un hilo, a ese hilo le dan todo el tiempo que tenía para ese proceso. Si tengo Claro, dos, pero si yo dentro del mismo proceso tuviera 2 hilos que están listos, digamos, que no están bloqueados, sí. ¿no deberían tener igual cantidad de tiempo? No, el planificador elige cuál ejecutar y lo ejecuta el tiempo que tiene para ese proceso. Y en la próxima vuelta de ese proceso debería ejecutar el otro. Lo que pasa es que ahí ya mucho ni le importa al planificador. No es que le asigne al tiempo, el tiempo por proceso, sino va a ser por hilo. Entonces, probablemente, si vos tenés 4 procesos y hay 3 que tienen un solo hilo y hay uno que tiene 10, probablemente ese se va a ejecutar mucho más rápido que el otro porque vas a tener 13 hilos para planificar, entonces estadísticamente van a tener más tiempo de ejecución que los otros. Sí, Adrián. Creo que respecto a los multinúcleos, o sea que podía yo un núcleo ejecutar un proceso y otro núcleo otro. En cuanto a los hilos sí o sí los tiene que ejecutar el mismo núcleo que esté ejecutando ese proceso o también se No. Al contrario. Cuando yo tenía multinúcleo y yo tenía más de un proceso para resolver una tarea, podía ejecutar uno de los procesos en distintos núcleos y eso sí sería en paralelo. Ahora, supongamos que yo tengo un proceso que tiene varios hilos. Podría tener la suerte de que cada uno de esos hilos se ejecute en un núcleo distinto. Entonces, ahora estoy acelerando dentro de un proceso. Antes, si ese proceso lo tenía mononúcleo, a lo sumo se iba a ejecutar uno de esos flujos de ejecución a la vez. No podía ejecutar más rápido. Sí, o sea que también se da el verdadero paralelismo en los hilos. Por supuesto, se da mucho más que en los procesos. Profe, perdón, entonces podríamos decir que el manejador en realidad maneja hilos, no procesos. Si está implementado en kernel, sí. Si no, no. No, por supuesto. Pero cuando maneja, digamos, nosotros decíamos que manejaba el tiempo de ejecución de los procesos. En realidad es de hilo. Entendiendo que cada proceso era un hilo. Sí. Y ahora, totalmente. Entonces, digamos, ahora yo puedo decir que maneja hilos. Totalmente, sí. Entonces, si tu código lo ejecutás, lo escribís con más de un hilo, tendrías ventajas sobre alguien que no lo escribe con más de un hilo. Tendrías, por ejemplo, el doble de posibilidades que tu hilo se ejecute. Que tu proceso se ejecute con uno u otro hilo. Claro. Bien, entonces, está todo bárbaro conceptualmente, todo bien. Bueno, pero es un lío tener 2 flujos de ejecución dentro de mi mismo programa. ¿Sí? Entonces, tengo que, si bien van a compartir la memoria, el espacio de memoria va a ser el mismo para todos los hilos de ese proceso. Todos los hilos van a ver el mismo código, los mismos datos, los mismos archivos abiertos, exactamente lo mismo, porque están dentro del mismo proceso. ¿Sí? Pero deberían tener algunas cosas independientes. Por ejemplo, bueno, ahora cada hilo va a tener un ID distinto para poder identificarlo. El planificador en vez de tener un proceso, va a tener un ID de hilo. Lucas Fernández, que se fue, volvió. Bueno. Cada hilo va a tener un estado distinto. Podría estar esperando, podría estar bloqueado, podría estar ejecutándose. Entonces, ahí necesitaríamos tener por hilo de ese proceso un estado. Igual los registros. ¿Sí? Si yo tengo más de un hilo y se está ejecutando un hilo y modifico, no sé, un registro a X, algún registro, si ese hilo deja de ejecutarse y viene otro hilo, seguro que ese registro interno del procesador lo va a modificar. Entonces, cuando vuelve el hilo original, debería tener el mismo valor.
Esto es parecido a lo que veíamos con procesos, bueno, con hilo. Entonces cada hilo debería tener su estado. Obviamente el control de programa, que es uno de los registros internos. Sí, Rodolfo. Entonces, profe, como estos pueden, digamos, un hilo puede cambiarle los parámetros a otro hilo, digamos, la memoria, código, no sé. Sí. Si yo hago un fork y tengo a un fork a un proceso que tiene, por ejemplo, ese proceso le generé 10.000 hilos, o 2 hilos, no sé, no importa. Bien. El otro proceso, el proceso hijo que se crea, si cambia los hilos de eso, ¿se cambian en el proceso padre? Vos decís, si un proceso tenía, no sé, por decir un número, 100 hilos, y se crea un fork de ese proceso, ¿qué va a pasar con el hijo? Si tiene los mismos hilos o no. Claro, sí. Eso, Claro, porque yo voy a modificar los hilos sí. del hijo y se van a modificar los del padre. No. Una vez que el hijo se Duplicarían crea, los hilos. una vez que el hijo se crea es independiente. El único tema es si se van a duplicar los hilos o no. Eso depende del operativo. No hay nada especificado. Al último dejo un par de preguntas de ese tema, digamos, un par de preguntas que son preguntas abiertas. Depende de la implementación, ¿qué puede pasar? Cuando vos estás trabajando con hilos y creás después procesos nuevos, o suponete que vos tenés 5 hilos en tu proceso y llega una señal. ¿Cuál de los hilos la ejecuta? ¿Todos? ¿Ninguno? Bueno, eso depende mucho del operativo. No hay nada especificado en ese tipo de cosas. De todas maneras, no nos vamos tan lejos. Sigamos con esto. Entonces, está buenísimo, puedo aprovechar más. O sea, yo cuando creé proceso aprovechaba el tiempo ocioso de la CPU. ¿Sí? Cuando un proceso se bloqueaba, metía otro a ejecutar. Bien, ahora si miro con una lupa, podría ser que un proceso, cuando se está ejecutando, hace una llamada al sistema y se bloquea. ¿Qué pasa si en vez que se bloquee todo el proceso, puedan seguir ejecutándose hilos de ese proceso? Obviamente estaría aprovechando más la CPU y el proceso se ejecutaría mucho más rápido. Por eso les decía que los hilos vienen a ser a los procesos lo que los procesos son al hardware. Sí, algunos le llaman mini proceso, pero la verdad que es peyorativo ese nombre, pobre hilo. Entonces, deberían tener, por un lado, un ID distinto cada hilo, el registro de estado distinto para saber en qué estado está el hilo, los registros internos del procesador, cada hilo debería tener su juego, y otra cosa importante, la pila, debería tener una pila distinta a cada hilo. ¿Y eso quién me podría decir por qué? La pila, ¿qué tendrá que ver? Uy, quedan 10 minutos, bien. Y porque si los distintos hilos cargan cosas en la pila, tienen que saber qué cargó cada uno, digamos, por eso tienen que ser separados. A ver, ¿por qué cargan cosas en la pila? ¿Se acuerdan? Esto yo creo que se los dije varias veces, pero ¿se acuerdan? Puede ser el estado de las variables cuando empiezan y cuando terminan de ejecutar. Cuando empiezan, cuando terminan de ejecutar, o sea, cuando el hilo tiene su tiempo, digamos. No. No, porque la pila es necesaria para poder hacer saltos, sentencias de interrogación. Para poder hacer llamadas a subrutina. Eso, no interrogación. Cuando uso subrutina, cuando yo llamo a una función, como la puedo invocar de cualquier parte de ese flujo de ejecución, debería saber después a dónde volver a ese flujo de ejecución. Se va apilando la pila y se va sacando. Supónganse que yo tengo, y ahora no puedo dibujar, te odio Zoom. Supónganse que yo tengo, lo que vamos a hacer, chicos, corto acá y le subo a la plataforma la URL del otro usuario, a ver si puedo dibujar. Les decía, entonces, supónganse que un hilo de ejecución se está ejecutando y hace una llamada a una función, se apilaría la dirección de retorno de ese hilo. Antes de retornar, supónganse que se ejecuta otro hilo y hace otra llamada a sistema, a función, y se apila esa nueva. Cuando se vuelve a ejecutar el anterior, podría desapilar la dirección de retorno, entonces ese hilo va a terminar yendo a ejecutar cosas de otro y no de él. Y ahí se le va a hacer un matete, una galleta que se les van a cruzar todos los hilos. ¿Se entiende? Entonces, como cada uno hace
llamadas y pueden ser incluso anidadas a funciones, se va apilando y desapilando cosas en la pila, para evitar que se choquen entre sí y que ejecute cada uno su flujo de código o de ejecución distinto, debería tener un stack distinto cada uno. En definitiva, sí. Una consulta, o sea, los hilos, cada hilo ocupa una cantidad finita de recursos, ¿no es cierto? Sí. O sea, entonces cada proceso tiene recursos finitos, o sea, ¿hasta cuántos hilos puede crear? Bueno. Eso en realidad se podrían configurar en el operativo, son muchos, ocupan mucho menos que un proceso nuevo. Tienen un límite en el operativo en la tabla, lo que no significa que vos en algunos puedas aumentarlo. Pero estamos hablando de miles. Por ejemplo, yo recién creé 10.000 y los creo lo más bien. Sí, o sea, no es significativo la cantidad de recursos. No, fíjate, bueno, acá está bastante claro, esta diapo me gustaría que está en Tannenbaum, pero no está por ahí bien detallado. Cuando yo implemento una tarea con distintos procesos, los recursos de esos procesos están separados y la ejecución también está separada. Yo acá a la izquierda van a ver que tengo el mouse, ¿sí lo ven? Sí. Bien, menos mal. Algo hay. Bueno, acá cuando hace un hilo, en realidad o sea, lo que estamos viendo acá a la izquierda es un programa de los que veíamos siempre. Yo tengo un flujo de ejecución uno solito, que es lo que me dice el contador de programa, y yo tengo como recursos el área de código, o sea, el data segment, los datos, archivo abierto, el stack segment, los registros internos que se guardan en el task state segment, cada uno de estos, ¿sí? Por cada proceso tengo que tomar todos estos recursos y están separados de otro proceso, todos separados. Y la ejecución de cada proceso es separada. Si vemos a la derecha, los hilos, acá en este ejemplo tengo un proceso que tiene 3 hilos, son 3 flujos de ejecución distintos. Acá tendría, no sé, la función A, la B y la C. Son partes del mismo código. Fíjense que el código lo comparte el hilo 1, el 2 y el 3. Todos comparten el mismo código, todos comparten los mismos datos, todos comparten los mismos archivos abiertos o los descriptores de archivos. Lo que tienen distintos son los registros internos, entre ellos el contador de programa, y la pila. Cada uno tiene sus registros internos. Entonces, los hilos tienen recursos compartidos, que son los de acá arriba, en vez de separados, pero la ejecución de ellos es por separado. ¿Por qué? Porque esta parte que tiene que ver con la ejecución, los registros internos y la pila están separadas, una para cada uno. Si yo tengo que crear un registro nuevo, un hilo nuevo, como recién acaba de preguntar usted, en realidad lo que tengo que hacer es crear solo dentro de mi proceso, asignar un poco de memoria para almacenar los registros, que acuérdense son 110 bytes, creo que eran, todos los registros para tener como una foto, en vez de task state segment, sería el estado de ese hilo, una pila que podría ser de algunos K, yo lo puedo especificar cuando lo creo al hilo, si no por defecto me crea algunos K, y nada más ejecutarlo de código, pero esto está compartido acá, porque el hilo se va a ejecutar en una función que ya está en el código, entonces necesitaría solo este pedacito. Profe, eso justo le quería preguntar. Cada hilo tiene una función en el programa asignada y hay a la vez un hilo que ejecuta el main. De hecho, sí, cuando yo arranco un programa monohilado, como en este caso que no tengo más de uno, lo que hace ejecuta ese hilo, la función main. Bien, y después los otros hilos que voy creando tienen cada uno una función asignada, digamos. Sí, yo se la pongo a profeso, le digo, bueno, vos ejecuta esto, vos ejecuta aquello. Tiene 2, ¿cuánto queda, chicos? 3 minutos, 4 minutos. Ok, bueno, hay algo muy importante que respecto a los procesos es que, como les decía, la ejecución, si bien es separada, los recursos están compartidos. Mientras que cuando yo creo un hijo, hago un fork, crea recursos nuevos y la ejecución es separada, cada uno tiene vida propia. Acá los hilos tienen vida propia, por lo cual la ejecución también es separada, pero comparten las cosas. Cuando yo hacía fork, el hijo nuevo, el proceso nuevo empezaba a continuación del fork. ¿Por qué? Porque se copiaba el contador del programa, el contador del programa iba por la línea siguiente a fork, entonces se ejecutaba. Yo cuando creo un hilo,
no sigue en la línea siguiente de creación, sino directamente lo confino a que ejecute tal o cual función. Le paso argumentos y listo, queda ahí. Entonces, es mucho más claro por ahí la programación con hilos, porque yo digo, bueno, tengo que hacer tales o cuales tareas, esas tareas las voy a escribir en funciones y después, al último, creo un hilo para que cada hilo ejecute una función. Sí, levantaron la mano dos de ustedes. Profe, por ejemplo, yo me lo veo por el lado de la arquitectura Pentium que vimos al principio. Sí. La cantidad de hilos que yo podría ejecutar en un paralelo real. O sea, Sí. ejecutar los dos a la vez depende del hardware que tenga Totalmente, sí. el CPU. Sin embargo, yo puedo crear la cantidad de hilos que me plazca, Sí, sí. o el kernel o mi código planificador que yo haya creado se va a encargar de ir cambiándolos. Sí, tal cual. Fíjate, yo creé 10.000 hilos para ese proceso, el de recién, que probé. No le mostré bien el código, pero la variable es hacer un bucle de 10.000 que crea 10.000 hilos, lo que no significa que tenga 10.000 procesadores. Claro. No es lo mismo que la tecnología hiperthreading de los procesadores. La tecnología hiperthreading lo que hace es más barata que crear un núcleo entero. Y eso permite ejecutar dos hilos de un proceso de manera totalmente concurrente. Sí. Pero O sea, es a nivel hardware, digamos. a nivel de hardware, o sea, le da soporte, pero por ejemplo yo no podría ejecutar dos procesos a la vez. Pero si yo lo tuviera a un solo proceso con dos hilos, podría ejecutarlo a la vez esos dos hilos. Sería en paralelo. O sea, en realidad fueron las primeras pruebas antes de poder tener dos núcleos. Empezaron a crear el hardware para que algunas cosas puedan hacerlas exactamente a la vez. El multithreading hace eso. Okay. Profe, a mí lo que no me queda muy claro es, los datos son un recurso compartido de los hilos. Si yo tengo dos hilos ejecutando, o sea, el programador tiene que evitar que dos hilos que se ejecuten trabajen sobre los mismos datos. O no, por ahí vos querés que los dos trabajen, vamos a ver un ejemplo, pero vos por ahí querés que los dos hilos trabajen sobre los mismos datos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno... Van a estar modificando lo mismo al mismo tiempo. Bueno, ahí se nos abre una caja de Pandora que la vamos a ver la próxima clase de teoría, pero sí, o sea, eso ya depende de lo que yo quiera hacer. Profe, se corta. Les paso la URL, la nueva. ¿Por dónde lo va a pasar? En el campus lo pongo. Listo. A ver, paro esto y ¿cuánto queda? Chao, no queda nada. ¿La puede compartir por acá por el chat? Ah, bueno, es que no la creé todavía. No.